En realidad, debido al tema de esta conversaciones, debería yo hablar de una novela que he escrito hace algunos años, llamada El espíritu de mis padres sigue subiendo la lluvia, y que denominamos novela por razones puramente genéricas, pero que en realidad sigue estrechamente algunos hechos trágicos que tuvieron lugar en mi familia, a su vez la historia del país, y que demandó mucho esfuerzo de esclarecimiento por mi parte y de convencimiento de que esta pequeña historia personal y familiar valía la pena, podía ser de interés para otros. Es difícil, sin embargo, hablar de esta novela, de manera que quien desee saber de qué trata puede acceder a ella. Está publicada en español, naturalmente, y está publicada en alemán. El título en español es El espíritu de mis padres sigue subiendo la lluvia, y el título en alemán es Der Geist meiner Eltern steigt im Regen auf. El traductor es Christian Hansen, y la novela fue publicada por Rowohlt Verlag, de manera que quien quiera puede acceder a ella también en alemán. Además de agradeceros por estar aquí, quería agradecer también, porque no se ha hecho todavía, a todos los magníficos estudiantes de la universidad que nos han estado paseando por la ciudad, que nos han dado café, nos han dado agua, nos han traído y llevado en autobús, nos han traído un coche, nos han llevado a la mensa y demás. Así que muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro trabajo, sin el cual no podríamos estar aquí, ¿vale? Voy a leer un pequeño texto, y a continuación, y por el caso de que queráis quieran que hable un poco más, podría eventualmente, si queréis, leer tres páginas de la novela de la que voy a hablar específicamente, que se llama Desafortunadamente una puta mierda. Walter Serna escribió en su manual para embaucadores, o para aquellos que pretendan serlo, que en alemán se llama Letzte Lockerung, ein Handrevier für Hochstapler und solche, die es werden wollen. Baltasar ha escrito, digo, que, cito, un truco que te ha salido mal no debes repetirlo en la misma ciudad, y uno que te ha salido bien, básicamente tampoco. Serna nació en Karlovy Vary, en la actual República Checa, en 1889, en el seno de una familia de judíos asimilados. Escribió el primer manifiesto dadaísta en 1917, y en 1928, 11 años después, abandonó la literatura y desapareció sin dejar rastro, hasta que los nazis dieron con él 5 años después en Praga, donde era maestro de escuela. Lo encerraron en el gueto de esa ciudad, y en 1942 fue trasladado con su mujer al campo de concentración de Theresienstadt, y allí asesinado. Muy pocos lo recuerdan hoy, pero su cita aún es pertinente, me parece, y la repito. Un truco que te ha salido mal no debes repetirlo en la misma ciudad, sino que te ha salido bien, básicamente tampoco. Y me permito repetirla porque pone de manifiesto mi incapacidad para aprender de los maestros. Yo, a diferencia de Serna, he repetido el truco en la misma ciudad, reescribiendo la novela sobre Malvinas y su guerra con el poco edificante título de Una puta mierda. A la original, que llamaremos Una puta mierda 1, la escribí en 2003 aquí en Alemania. Y si no recuerdo mal, lo hice por 2 razones. La primera fue el descontento que el año anterior me habían producido las evocaciones vinculadas con los 20 años de la Guerra de Malvinas. En particular, si se las comparaba con las que tenían lugar en Europa ese mismo año, en 2003, a raíz de los 70 años del ascenso de Adolf Hitler al poder. ¿Cuál era la diferencia entre las dos celebraciones o evocaciones? La que me parece más evidente ahora es que, mientras la evocación del ascenso de Hitler estaba presidida por el rechazo unánime al tipo de elementos culturales e ideológicos que hizo posible ese ascenso, la de la Guerra de Malvinas estaba imbuida aún de cierta, para mí muy incómoda, reivindicación de las razones de la guerra, y completamente atravesada por el nacionalismo argentino, que fue el que hizo posible la guerra contra todo sentido común. Y yendo más allá, el tipo de lucha contra, cito, las ideologías foráneas y el pensamiento extranjerizante que llevaron a cabo todas las partes del enfrentamiento que condujo a la dictadura militar del periodo de 1976 a 1983. Mi impresión por entonces, y creo que también ahora, era que no se
podía poner en cuestión el asesinato y la desaparición de miles de personas si no se ponía en cuestión también una guerra llevada a cabo, calamitosamente por supuesto, por los mismos responsables y a resultas de las mismas convicciones. También pensaba, y sigo pensando, que los hechos trágicos del pasado reciente tenían su origen en el nacionalismo argentino, y que ponerlo en cuestión debía pasar necesariamente por atacar el nacionalismo allí donde éste se ponía de manifiesto de forma más emotiva, que era y es en torno a la Guerra de Malvinas. Era necesario discutir sobre Malvinas, pero, y esto es algo que yo pensé solo mucho tiempo después de haber escrito la primera versión de este libro, esa discusión estaba y está dificultada por el hecho de que no hay imágenes de esa guerra que no hayan sido convertidas en clichés inocuos y desactivadas políticamente. Tal vez a modo de paliativo o intento de sanación. Los enumero: los chicos de la guerra, la neblina, el principito, los kelpers, los burkas y los pucarás, y expresiones como fuerza de tareas, puente aéreo, zona de exclusión, dama de hierro, teatro de operaciones, riesgo calculado, pozo de zorro y blanco nocturno, han sido despojados de su potencial significante por la repetición. Y cualquier escritura sobre Malvinas debería eludirlos en lo posible, entre otras cosas debido a que todos ellos son elementos de la guerra que nos fue contada por la dictadura. Lo que nosotros vimos, y pienso específicamente en los que éramos niños por entonces, fue otra cosa: los oscurecimientos, la banalización del conflicto, la adhesión al gobierno que éste generaba, las colectas televisivas, el ánimo celebratorio y poco más tarde la derrota. Todas estas cosas, sin embargo, son escasamente atractivas desde el punto de vista de su narrabilidad, y la escritura de Malvinas tiende a escapar de ellas de forma intuitiva. El resultado de esto es que carecemos de elementos para narrar la guerra que no participen de la transformación de la guerra en reclamo publicitario de la dictadura y del nacionalismo argentino, naturalmente, que la hizo posible. Así que, pensé yo por entonces, era necesario adoptar otra aproximación narrativa, una en la cual lo narrado fuese sencillamente no lo que sucedió realmente o pudo haber sucedido, sino lo que efectivamente sucedió, pero solo en la imaginación infantil, que es todo lo que yo tuve en esa guerra. Así que escribí una puta mierda. Mientras lo hacía, se adherían a la novela situaciones, fragmentos de conversaciones sostenidas y pasajes procedentes de decenas de libros que eran como agujas imantadas aproximándose al centro magnético del relato. Pero también muchos recuerdos de la guerra tal como yo la viví en 1982 a los 6 años de edad. La irreversibilidad con la que la novela avanzaba hacia su final, mientras la escribía, repetía mis recuerdos de niño, en los que la guerra era irreversible y carecía de todo fundamento. Cuando terminó, sospeché, como algunos, que no había existido nunca. Quizás otros hayan sentido lo mismo porque la sospecha y la incertidumbre son los temas principales de mi, llamémosla así, generación literaria. Pero una puta mierda se aparta de lo que ha escrito esta generación para hacer la primera novela satírica sobre la guerra de Malvinas, uno de los pocos relatos sobre esa guerra, en el que no hay nada sagrado y los discursos patrióticos escasean, reemplazados por la sensatez de un puñado de hombres jóvenes que nunca antes ha estado en una guerra y no sabe contra quién pelea, por qué lo hace, qué es ese trozo de tierra por el que lucha y a quién pertenece. Una puta mierda trata acerca de la imbecilidad militar y la cobardía y su parecido con la sensatez, pero también acerca de la felicidad de convertir el terror infantil a ser bombardeado, a perder a los padres, a desprenderse de las cosas que uno ama, en ficción y sentido. El filósofo alemán Ernst Bloch afirmó en cierta ocasión que la falsificación se diferencia del original en el hecho de que parece más verdadera que este. No sé qué pensar al respecto, pero me parece evidente que, incluso aunque una puta mierda sea una falsificación deliberada de la guerra de Malvinas, quizás se parezca más a la experiencia de pelear en ella que la información periodística de la época y los relatos posteriores de sus protagonistas, sobre cuyo laconismo muy bien escribió Carlos Gamerro. En el primer caso, digo, porque la prensa estaba atenazada por la censura oficial y por la autocensura y el pensamiento mágico.
como demostró Lucrecia Escudero en un libro llamado Malvinas, el gran relato, fuentes y rumores de la información de guerra. En el segundo, porque, con la excepción de Iluminados por el Fuego de Edgardo Esteban, los testimonios de los antiguos soldados están atravesados por un afán reivindicativo que es comprensible, dado que lo que se debe justificar es la pérdida de la inocencia, de la juventud y de los amigos, pero reprobable o discutible desde el punto de vista intelectual. Escribir intentando remedar ambos discursos, como hacen algunos textos de Malvinas, me parece personalmente, y en mi opinión, un error, debido a que hacerlo soslaya el carácter al menos parcialmente ficcional de muchos de estos discursos. Y de hecho no es raro que el mejor de los libros sobre Malvinas, en mi opinión Los Pichiciegos, dé por completo la espalda a la experiencia y al rigor documentalista, o se invente un rigor documentalista digo, que funciona como su parodia. Acerca de Los Pichiciegos y en general sobre los textos sobre Malvinas. Nos gusta preguntarnos quién habla en esos textos, pero esto no debería ocultar el hecho de que en ellos solo se habla. Es decir, que para todos aquellos que no participamos activamente de la guerra, e incluso para aquellos que sí lo hicieron, de hecho creo que hay una investigación pendiente sobre la penetración de tópicos literarios y estructuras narrativas altamente connotadas como propias de la ficción en los testimonios de la guerra. Digo, para quienes no participamos de esta guerra, esta fue un acontecimiento principalmente narrativo. De modo que, como afirma el título de esta intervención, un poco crípticamente, la única forma de participar de la discusión acerca de la guerra, de su necesidad o de la falta de ella y de sus trágicas consecuencias es, en mi opinión, escribir otra ficción sobre Malvinas, entendida esa otredad en dos sentidos, como agregado y como diferenciación cualitativa. Decía que escribí Una puta mierda 1 en 2003, el libro fue publicado en 2007 y encontró a sus lectores, que es lo mejor que se le puede decir a un libro. A diferencia de todos mis otros libros, es el único en el que continué pensando después de su publicación, en particular debido a la enorme cantidad de suicidios de antiguos soldados que se ha producido desde esa fecha. De hecho, en algún momento me sorprendí leyendo que tras la guerra muchos soldados quedaron, por decirlo así, cito, fuera de la realidad. Y me pregunté si yo no había tenido razón de algún modo, y ese afuera de la realidad se parece a la fuera, o se parecía a la fuera de la realidad de quienes éramos niños en 1982, para quienes la guerra sucedía en otro sitio, en una especie de realidad añadida que se contaba por victorias. Aunque no es mi novela favorita de Malvinas, entre comillas, he acabado pensando que esa estrategia es similar a la de Las Islas, ya que en ella Gamerro se esfuerza deliberadamente por presentar la guerra como una farsa en la que las islas son reconquistadas mediante su ingesta por parte de los antiguos soldados y a través de una simulación en los bosques de Palermo, y una persona que verdaderamente luchó en ella pretende reforzar la verdad, entre comillas, de su experiencia de guerra comprándose y luciendo un uniforme falso. La guerra pudo haber sido un simulacro y una farsa, pero no lo fueron ni las razones que la motivaron ni los textos que produjo. Sobre las primeras, sobre las razones de la guerra, me remito a las palabras del psicoanalista británico Darian Leader, para quien, cito, los fenómenos de psicosis más sorprendentes y llamativos son intentos de recuperación o restitución. En cuanto a los textos que produjo, pienso que son un patrimonio de todos nosotros y que proponen una forma posible de ser argentino sin adherir al nacionalismo argentino y su estrechez de miras. Decía hace un momento que cometí el error de que advertía a Walter Zener y escribí 2 veces mi novela Una puta mierda. En la segunda ocasión, el mes pasado, traté de hacerla más dura y más cómica, y así como más consciente del puñado de textos al que se sumaba. Fue como desarmar un rompecabezas y recomponerlo agregando piezas, como si los límites de la imagen fuesen móviles. Una puta mierda 2, llamémosla así, sale en España en abril del año próximo, y allí veremos si encuentra a sus lectores, que es, como digo, lo mejor que le puede pasar a un libro. Pero independientemente de ello, pienso que, suceda esto o no, mi libro ya participa, incluso de forma modesta, de una tradición que lo mejora y multiplica su sentido, y que no existe en otro sitio. De hecho, es singular que la Guerra de Malvinas haya producido en el lado argentino más textos que en el lado británico, a pesar de que es este último el que ganó la guerra. Claro que, como afirmó Gesualdo Bufalino, el escritor italiano, cito, los ganadores no saben lo que se pierden. Qué bueno entonces haber perdido la guerra, piensa.
Gracias. Sí, tengo 3 páginas de la novela por el caso de que quieran leerlas y escucharlas. No quedamos mal. Entonces, vamos rápidamente a ello. Es una parte de la novela en la cual, debido a ciertos inconvenientes, al hecho de que nadie sabe muy bien dónde quedan las islas, los soldados han estado perdiéndose en el transporte naval que los llevaba durante algunas semanas, han trabado amistad con un puñado con una colonia de lobos marinos que los han tratado muy bien, aparentemente, y de hecho no es sino hasta que el presidente de este país, llamado San Pantaleón, consigue separar las aguas, cual Moisés, que estos soldados consiguen llegar mediante una caminata a las islas. Y este pequeño fragmento tiene lugar en esa caminata. Durante la marcha hacia las islas, el sargento Clemente S. nos contó que la noticia de la invasión había sido recibida con vítores por una multitud reunida frente al Palacio Presidencial. Pero Mirabeau dijo que se preguntaba si la gente no celebraba que nuestro presidente hubiese decidido matar a personas de otros países y no del suyo propio. Como nos aburríamos, habíamos comenzado a contarnos unos a otros por qué estábamos allí. Y Mirabeau había detallado todos los venenos que había tomado, las inyecciones que se había dado y todo el dinero que había gastado para librarse de ir a las islas, sin conseguirlo, naturalmente. Me he metido veneno para ratas, he fumado bosta de caballo, he comido pan con vidrio triturado, me he inyectado salsa de tomate y no me ha pasado nada, se lamentaba. Sorgenfrei le respondió: tendrías que haberte inyectado petróleo en un brazo. Un primo mío tuvo tanta suerte que se lo cortaron hasta el hombro después de hacerlo. Un capellán militar que nos acompañaba volvió a desmayarse al oír aquello. Era la segunda vez que perdía el conocimiento y tuvimos que tomarlo por las axilas y continuar cargando con él durante un trecho. Uno de los soldados de nuestra compañía nos dijo que era sordo. ¿Cómo?, le pregunté yo, perplejo. ¿Que soy sordo? ¿No ves que no oigo nada? No deberían haberme llamado a filas, decía, como para sí mientras se alejaba. Cuando me dijeron, dijo otro, que el país necesitaba a sus mejores hombres, no lo dudé. Me puse un vestido de mi madre y les deseé buena suerte, dijo otro. Y entonces el soldado cornudo, que era mayor que nosotros y siempre parecía a punto de romper a llorar, nos contó que acababa de convencer a los funcionarios del reclutamiento de que era demasiado viejo para ir a las islas cuando su esposa entró a la carnicería y les ordenó que se lo llevaran. No soy más que un pobre cornudo, moriré de hambre aquí mientras mi mujer engorda a un viejo, dijo. Quizás te maten antes de que llegues a tener realmente hambre, le respondió Sorgenfrei pasándole la mano por el cabello. Aunque no debería haber hecho eso porque entonces el soldado cornudo se volvió loco. Tan loco como solo puede estarlo alguien que durante años se ha dedicado sacrificada y pacientemente a volverse loco y a perder la cabeza de todas las formas posibles. Y un día tiene finalmente la oportunidad de hacerlo. Nosotros lo rodeamos mientras continuábamos la marcha y Mirabeau nos dijo que él se había alistado de forma voluntaria después de completar un test vocacional cuyo resultado era que reunía las características personales para destacar en el ejército. Ponía, dijo, violento, agresivo, inútil, torpe, desafecto, irritable. Como si todavía, repitió, como si todavía tuviese aquel texto entre las manos. Whitelock, que era otro de los soldados de nuestra compañía, nos contó que por el contrario él había sido reclutado forzosamente porque, como todo el mundo parecía estar en la cárcel o ser sospechoso de algo en aquellos días, y como él no tenía ningún familiar preso y carecía de ideas políticas, e incluso le habían dicho en una comisaría en la que él se había presentado espontáneamente que él no era en absoluto sospechoso, había acogido en su casa un grupo de activistas que se reunían a hablar de cómo derrocar al régimen, al que su padre, que también era un disidente, había acabado denunciando a la policía porque sus conversaciones no le permitían escribir para derrocar al régimen con sus libros. De hecho, nos había dicho Whitelock, su padre dirigía una revista literaria profundamente opositora, aunque él no sabía a qué se oponía exactamente la publicación. Según Whitelock, su padre recibía un subsidio del Estado porque supuestamente estaba loco, y una vez le había ordenado que se volviera loco él también si quería tener algo de dinero para sus gastos. Ninguno de nosotros alcanzó a comprender si hablaba en serio, y otro de los soldados, que decía llamarse Zinovy Rodzevinsky y haber sido camarero o mozo, nos dijo que a él lo habían reclutado a la fuerza porque tenía un retrato del presidente en el bar en el que trabajaba y al retrato le habían cagado encima las moscas. Y yo quiero a nuestro presidente, se quejó.
«Deja de robar», gritó una voz a nuestras espaldas, pero entonces el sargento Clemente S. nos ordenó detenernos para realizar una de esas inspecciones regulares que le gustaba hacer en ocasiones y que era lo único para lo que parecía realmente cualificado. Al pasar revista se detuvo frente a un soldado vestido de mujer que formaba en la primera fila y le preguntó: «¿Cuál es su nombre?» «Bernardo Ferreira, señor». El sargento Clemente S. lo estudió con perplejidad. «¿Bernardo?» balbuceó. «Sí, señor, Bernardo con B». «¿Siempre se ha llamado Bernardo?» El sargento Clemente S. miró a su alrededor en espera de una ayuda que ninguno de nosotros podía darle. «Sí, señor, desde que nací», respondió. «Es un nombre raro para una mujer», suspiró el sargento. «¿Verdad, señor? Yo también me lo digo a veces», respondió Ferreira, y agregó: «¿Es un problema?» No, el sargento se ruborizó. «En absoluto. Eso me pregunto, ¿la han operado?» «Sí, señor, una vez tuve apendicitis». «Deja de robar», gritó alguien a mis espaldas. No, me refiero a si alguna vez la operaron para cambiarle el sexo». «¿Por qué querría yo eso, señor?», respondió Bernardo. «A raíz de su problema». «¿Qué problema?» «¿Cuándo fue la última vez que vi una mujer, señor?», contraatacó Ferreira. «No fue hoy, ciertamente», respondió el sargento. Mirabó susurró a mis espaldas, señalándole: «¿No dijo el presidente que obtendríamos la victoria con el pecho de nuestros soldados? En este caso el triunfo está asegurado». El capellán militar, que había recuperado la conciencia poco antes de la vista, volvió a desmayarse y el sargento Clemente S. ordenó continuar la marcha y hacer como si esa conversación no hubiera sucedido nunca.